C5N, la noticia del día. Chocaron 2 avionetas, 3 víctimas fatales y un herido grave. Desde el lugar informa Francisco Urrutia. Francisco, buenas noches. Urgente. ¿Cómo te va, María Belén? Buenas noches. Con el móvil en el kilómetro 140 de esta ruta nacional 6, en la localidad bonaerense de General Rodríguez, lugar donde se produjo este choque de 2 avionetas en pleno vuelo, con el triste saldo, tal cual vos adelantabas, de 3 personas fallecidas y un herido que ya fue trasladado rápidamente al hospital de aquí mismo, de esta localidad bonaerense de General Rodríguez. Nos dicen aquí off the record, fuera de micrófono, que en este momento está entrando en quirófano con graves lesiones en ambas piernas. El accidente, María Belén, se produjo poco después de las 19:30, de las 7:30 de la tarde, en cercanías del Aero Country Club de Rodríguez, un barrio cerrado que además tiene un aeroclub, un sector destinado a los hangares y otro a las casas de familia, un lugar donde habitualmente se hacen vuelos de aprendizaje. Para agregar, hay que decir que 2 de las 3 víctimas fatales eran instructores de vuelo, el tercero era un alumno y el herido, que como te comentaba fue trasladado de urgencia y está ingresando en el quirófano del hospital de aquí de Rodríguez, también era un alumno que fue rescatado por personal de bomberos que rápidamente llegaron al lugar tras producirse el accidente, porque el sobreviviente había quedado literalmente atrapado entre los hierros retorcidos de una de las aeronaves. Ambos vuelos, en principio la información extraoficial que tenemos, eran de aprendizaje. También el dato no oficial es que una de las avionetas pertenecía al aeroclub de Morón y el otro al de aquí, al de General Rodríguez, a muy pocos metros del lugar donde se produjo el accidente. Sigue trabajando en el lugar 4 dotaciones de bomberos de General Rodríguez, que ya han rescatado al único sobreviviente, que ya han resguardado la escena, y ahora, Belén, lo que se está aguardando es la llegada de los peritos de la Junta Nacional de Aviación y también de la Administración Nacional de Aviación Civil para hacer las pericias correspondientes y poder, en definitiva, establecer las causas del accidente. Reducido aquí uno de los carriles de la Ruta Nacional 6, la mano que va hacia Cañuelas, donde están estacionados los distintos móviles de la policía bonaerense, de la patrulla comunal de Rodríguez y también algunas de las dotaciones. Francisco, ¿se conoce la identidad de las víctimas fatales y del herido? Todavía no oficialmente, Belén, por eso vamos a tratar de ser cautos. Circulan algunos nombres de manera extraoficial, pero creo que en estos casos hay que esperar una voz oficial. Sabemos que en el interior del predio hay autoridades de defensa civil, de la policía bonaerense, y como te decía, se aguarda la llegada de los peritos de la Junta Nacional de Aviación y también de la Administración Nacional de Aviación Civil. Son también instructores de vuelo, de todas maneras, eso es lo que trascendió. Sí, de los 3 fallecidos, repasemos, 2 eran instructores de vuelo. En principio el dato es que uno trabajaba en Morón y otro aquí en Rodríguez. La tercera víctima fatal era un alumno y el único sobreviviente de este accidente era también alumno, que fue derivado una vez que fue rescatado por los propios bomberos de aquí de Rodríguez, que nos decían aquí off the record, fuera del micrófono, que fue rescatado de entre los hierros, había quedado atrapado, por eso este hombre tiene graves lesiones en ambas piernas. Ya fue derivado y nos dicen aquí que está ingresando en quirófano en el Hospital Municipal de Rodríguez, en principio fuera de peligro, pero con lesiones importantes en ambas piernas. Circulan algunos nombres, pero me parece, Belén, que hay que ser cautos y esperar una voz oficial. Por supuesto, para poder si no están confirmados, no los vamos ¿no? a dar a conocer. Exactamente. Desde ya. Por eso te preguntaba, si se podían dar a conocer, los dábamos a conocer, pero si no, de ninguna manera. Amplía la información Pablo Cablan. Pablo, buenas noches. Saludarlos. El accidente, como contaba nuestro compañero, ocurrió a las 19:30. Algunos datos que ya surgen de la investigación. Uno de los aviones, una avioneta, matrícula LBBSH, estaba tripulada por un chico de 19 años, obviamente vamos a evitar los nombres. Ese es el piloto de uno de los aviones, falleció en el acto, en el accidente. El copiloto sería uno de los alumnos, que está sin identificar y es el que rescataron con vida y que lo trasladaron de urgencia a un hospital. La otra aeronave, matrícula, creo que es un Cessna y el otro que es Petrel o algo así, disculpen mi desconocimiento sobre aviones,
El otro avión es del aeroclub, una aeronave del Aeroclub Morón, matrícula LB-CQJ, que pertenece a la Escuela de Aviación de Morón, tripulado por un argentino mayor de edad. Tenemos identidades, pero obviamente no lo vamos a dar hasta que no lo oficialicen. ¿No? Claro. Sí, tenemos la comunicación oficial en realidad, pero bueno, hay que esperar hasta que no comuniquen a las familias las identidades. Y el copiloto sería un ciudadano de origen peruano, que sería un joven de apenas 20 años. Tengo entendido que fue el primero que identificaron por el tema del documento, ¿sí? El joven de 20 años que era el copiloto fallecido. Uno es un Cessna, uno de los aviones, el otro es un Petrel, que es de fabricación nacional, acá me aportan esta información. Serían 3 muy jóvenes y el otro piloto un hombre mayor que falleció en el acto. 3 fallecieron en el acto y el cuarto, que es este joven copiloto, fue trasladado, lo están operando, todavía no se sabe la identidad. Las causas se desconocen absolutamente, esta gente de la ANAC en el lugar. Sí, fue un choque en vuelo, algo bastante atípico, que evidentemente los especialistas van a poder explicar en las próximas horas. Esto ocurrió muy cerca de lo que es el Aero Country Club, que es un lugar muy conocido de General Rodríguez. Como punto de referencia, ese lugar que estamos viendo ahora estará a unos 500, 600 metros, es anecdótico, esto no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Unos 500, 600 metros del lugar donde aparecieron las 3 víctimas del triple crimen. Yo me acuerdo que como punto de referencia era llegás al aeroclub que tiene un country y de allí cruzando la ruta 6 a unos 300 metros aproximadamente está el zanjón donde aparecieron asesinados en 2008 Forza, Ferrón y Vina. Es en esta zona, unos 500 metros no más del lugar donde aparecieron las 3 víctimas. Y ya que conoces el lugar, ¿está cerca del aeroclub? Porque acá, el lugar es el aeroclub lo que estoy identificando. Es el aeroclub. Sí. Donde cayó el avión, no sé, pero es relativamente cerca, unos 2000 metros. Le pregunto a Francisco Urrutia, ¿es el aeroclub donde cayeron los 2 aviones? Francisco, para establecer, la locación geográfica, ¿no es cierto?, de dónde ocurrió, teniendo en cuenta la pertenencia de uno de los aviones, es una zona rural de Morón y el otro de General Rodríguez. Sí, por lo que tengo entendido, es una zona rural que está a metros, a pocos metros del aeroclub, ¿sí? Que tiene ese country alrededor, es un country aeroclub o algo así. General Rodríguez es el nombre del predio, tiene el sector del aeródromo y en una parte del terreno tiene esas viviendas tipo country. Creo que cayó prácticamente en el acceso, a pocos metros de ese acceso. El punto de referencia que utilizaba del triple crimen de General Rodríguez es con respecto a ese aeroclub que está a metro. Una de las avionetas pertenecería a ese aeroclub y la otra del Aeroclub Morón. Las causas seguramente no sabemos los tampoco la altura del vuelo, digamos, la procedencia, si uno venía, digamos, uno despegaba y otro aterrizaba, absolutamente nada se sabe. Francisco Urrutia, ubiquemos el lugar donde cayeron las avionetas. Sí, Belén, es aproximadamente a unos 1000 metros de uno de los accesos de este Aero Country Club de General Rodríguez, con lo cual estimamos que una de las aeronaves estaba o saliendo o regresando a este lugar. La otra, el dato que tenemos es que pertenecía al aeroclub de Morón. Ustedes me van a decir ahí, Belén, en vivo, si podemos emitirle un testimonio, una nota que hace minutos nuestra compañera Jimena Grandinetti pudo hacer con uno de los auxiliares de bomberos de General Rodríguez, César Rodríguez, que nos decía lo siguiente. Dale. César Rodríguez, ¿qué fue lo que se ha encontrado aquí? 2 avionetas que se han caído, ¿de qué manera fue? 2 avionetas, aparentemente producto de un choque en el aire. ¿Se sabe cuántas personas resultaron heridas y hay muertos? Había 4 ocupantes 2 en cada una de las avionetas, de los cuales una fue rescatada y 3 lamentablemente fallecieron, estaban óbitos. ¿Con qué escenario se encontraron cuando llegaron hasta este lugar? Con las 2 avionetas en el campo, a una distancia de aproximadamente 500-700 metros una de la otra.
Estamos muy cerca del aeroclub. ¿Esto tiene que ver? ¿Estaban aterrizando, despegando? No sé si estaban trabajando con el aeroclub, no sé qué tipo de actividad estaban realizando las avionetas. ¿Cómo está el herido? El herido tenía un traumatismo en el tobillo, que era el que tenía atrapado, y después múltiples golpes en el cuerpo. ¿Cómo trabajaron para retirar a este hombre que estaba herido del avión? ¿Con qué imagen se encontraron en ese momento? Bueno, trasladamos las herramientas hidráulicas desde el lugar hasta el interior del campo, por mano de un vecino que andaba en el lugar, en una camioneta que nos habilitó a entrar al campo por el tipo de camioneta que tenía, y con las herramientas hidráulicas pudimos sacar a la persona que estaba atrapada. ¿Edades de los fallecidos? No, eran jóvenes, entre, calculo, 30 o 40 años. Hay un hombre que se llama Pablo Viró, tenemos entendido. ¿Tiene algo que ver con el titular de uno de los sindicatos? No, yo de tipo de nombres no conozco, desconozco. ¿Hasta el lugar? Hasta dentro del lugar, no. ¿Quién dio información de lo ocurrido? Nosotros recibimos un llamado en el cuartel y 19:40 nos desplazamos con 2 unidades por acá. Las personas que entienden de aviación, por cómo quedaron las aeronaves, ¿ya sugieren qué podría haber sucedido? No, están en el lugar trabajando. ¿Y a qué hora ocurrió? Nosotros recibimos a las 19:40, salimos del cuartel. ¿Quiénes trabajaron? Bomberos de Rodríguez, está en el lugar Policía Científica, personal de Defensa Civil y la colaboración de un bombero de Luján. En estos casos, cuando se produce un choque de estas características, ¿hay algún operativo ya previsto en el que colabora también, por ejemplo, el aeroclub? Sí, normalmente cuando se produce un accidente se trabaja conjuntamente con lo que es tránsito y los sistemas de emergencia. Y el aeroclub en este caso nos brinda el tipo de apoyo para poder acercarnos a las aeronaves. ¿Cómo sigue el trabajo ahora? ¿Qué es lo que van a hacer con las aeronaves? ¿Las van a dejar ahí? ¿Se van a hacer los peritajes? Sí, las aeronaves van a quedar en el lugar porque están trabajando hasta que venga la Comisión de Aviación y queda una unidad en el lugar a modo preventivo porque hay olor a combustible a modo de prevención. ¿Dónde fue el golpe? Como para sacar algún tipo de conclusión, ¿se ve algún golpe importante? ¿Hubo fuego en algún lugar de alguna de las dos aeronaves? No, fuego no hubo. Rodríguez, por último, recién veíamos a un familiar, imaginamos. Sí. Bueno, entonces le agradezco desde acá. Esto es lo que ocurrió, entonces 3 víctimas fatales y un herido en General Rodríguez por un accidente. Eso, digamos, en la eventualidad, sin confirmación alguna de la causa. Un choque en vuelo. Claro, un choque en vuelo que desconocemos también la altura. ¿Cómo es el lugar, Paulo? Sí, ¿qué características tiene? La verdad que no lo conozco, me está comentando alguien que sabe de aviación y conoce el lugar, que en este aeródromo, como en otros de este tipo, no hay torre de control como si hay en Aeroparque. La separación entre aeronaves es visual, por eso es más riesgoso o más factible que pueda llegar a ocurrir un accidente. Se vuela bajo responsabilidad de los pilotos, lo que me dice un especialista que conoce de estos temas. Evidentemente se produce, en esas circunstancias, se produce el choque en vuelo. ¿A qué altura? No se sabe. Evidentemente no es a mucha altura por cómo están las aeronaves, no están totalmente destruidas, aunque sí tienen daños importantes. Vamos a ver qué pasa con el sobreviviente, que lo están operando. Aparentemente es una persona joven. Las otras personas fallecidas son 2 muchachos muy jóvenes, uno de ellos de origen peruano que estaba haciendo un curso, y el otro piloto es una persona mayor de edad. Tenemos las identidades, pero bueno, oficialmente las van a informar en minutos nada más. Desde ya, y apenas tengamos por supuesto la confirmación de las identidades, las vamos a proporcionar. Muchísimas gracias.